es la fase inicial. Es la fase, profesor, en la que se generan bienes y servicios. ¿Ya? En esta generación, profesor, de bienes y servicios se combinan, ¿qué cosa? Diferentes factores productivos. Aquí combinamos, profesor, dentro de la empresa, capital, o sea, dinero, trabajo, en este caso, profesor, de las fuerzas productivas. Y también, profesor, aplicamos los recursos naturales. A través de estos tres factores productivos, nosotros creamos, ¿qué cosa, profesor? Bienes y servicios. ¿Ya? Por lo tanto, profesor, se considera también dentro de la producción la fabricación y la elaboración de bienes. ¿Qué tipo, profesor, de bienes? En este caso, profesor, hemos dicho, profesor, que los bienes eran cualquier, en este caso, profesor, producto o objeto material que tiene la capacidad de satisfacer, profesor, una necesidad. Bueno, esos bienes pueden ser los alimentos, pueden ser, profesor, los vestidos, ¿no es cierto?, como parte justamente de su elaboración. Luego también, profesor, se da en este mismo lugar la prestación de servicios, atención médica, asesoría, profesor legal, si es que en este caso, profesor, la empresa a la cual recurrimos, profesor, es una empresa de servicios, ¿ya? Porque la que tenemos acá, profesor, en este caso, es una empresa de bienes. Cuando, profesor, se crea o se elabora algún bien, justamente es una empresa de bienes. Ahora, pasemos, profesor, al segundo punto. Vamos a hablar acerca de la empresa. La empresa, profesor, ya sabemos que son las unidades de producción. Ahí, profesor, se produce ¿qué cosa? Bienes y servicios. Ahora, estas organizan justamente el proceso productivo para la obtención de bienes y servicios. Ellos son los que deciden, profesor, qué producir, cómo producir y cuánto producir, dependiendo al rubro que justamente estas tengan pues en consideración. Hay rubros que van desde los alimentos, ¿no es cierto? ¿Hasta qué, profesor? Hasta las ropas. Ellos dependen justamente qué producir, cómo producir y cuánto producir. Y dónde, en este caso, profesor, ofertar esos bienes y servicios. Algo muy importante. El objetivo fundamental de las empresas es, en este caso, profesor, ¿qué cosa? Maximizar sus beneficios, ¿ya? El objetivo fundamental, profesor, de las unidades, en este caso productivas o de las empresas, es maximizar la mayor cantidad de sus beneficios, o sea, obtener mayor ganancia. Ahora, estos, profesor, van a utilizar los factores de producción, tales como el capital, en el dinero, profesor, el trabajo y los recursos naturales. En consideración a ello, ellos determinan qué cosa, el tipo de tecnología que utilizan. Hay algunas empresas, profesor, que tienen tecnología muy avanzada, muy sofisticada, otras que no, dependiendo al rubro en la que se dedique. Finalmente, profesor, estos van a dar pues en funcionamiento la producción de esos bienes y recursos. Eso, profesor, ¿dónde sucede? En la empresa. Sucede en la empresa. Ahora, hay diferentes tipos, profesor, de empresa. Hay empresas, por ejemplo, según el propietario. Hay empresas privadas y empresas públicas. Las privadas, profesor, claramente están constituidas por el aporte de personas o instituciones particulares, que en este caso, profesor, siempre tratan de lucrar con el beneficio económico. Bueno, no es lucrar tanto, ¿no? En este caso se involucra más, profesor, en el tema de las ganancias. Ellos pues invierten para ganar. El tema, por ejemplo, profesor, o un ejemplo claro es la empresa privada de Movistar. Movistar es una empresa privada. Otra empresa privada, por ejemplo, DirecTV. Otra empresa, profesor, privada, en este caso, profesor, Entel, que son empresas de telefonía. ¿No? Son en este caso, profesor, empresas privadas. En las minerías, profesor, también hay empresas privadas. Sí, hay empresas privadas, como por ejemplo, profesor, Buenaventura, como por ejemplo, profesor, la empresa en este caso que está en Cusco, Las Bambas, son empresas o tipos de empresas privadas. Mientras que las públicas, profesor, tienen un aporte del capital social de las instituciones del Estado, por ejemplo, ministerios, municipios. Un tipo de empresa, por ejemplo, pública, profesor, es el tema de Petroperú. Ya, Petroperú es una empresa, profesor, ¿qué cosa? Pública. Ya, pero profesor ha tenido algunas controversias. Bueno, sí ha tenido controversias, pero hasta el día de hoy, profesor, es un tipo de empresa pública. El Estado lo administra. Ahora, hay otro tipo, profesor, justamente de empresa, que se llaman las empresas mixtas. Mixtas quiere decir, profesor, que tienen un capital aportado por parte del Estado y otra aportado por parte de las instituciones privadas.
¿ya? O sea, profesor, mitad, mitad, sí, más o menos como mitad, mitad. Pero el Estado en este caso, profesor, puede aportar la mitad o quizás un poco más en este tipo de empresas. Pero es muy poco inusual, profesor, que veamos este tipo de empresas mixtas. Un claro ejemplo es Cayalti. Cayalti, profesor, es una empresa agroindustrial, que es, profesor, en este caso del sembrado, pues, cultivando en este caso vida del café y entre otros productos que justamente emiten. Este Cayalti, por ejemplo, profesor, tiene ese tipo de aportes por parte del Estado y por parte de la empresa privada en el Perú. ¿Ya? ¿Y por qué, profesor, muchas veces el Estado no hace este tipo de empresas? Porque no han escuchado que el Estado es un mal, en este caso, profesor, administrador de empresas. Por eso es que, profesor, el Estado hoy en día no se involucra mucho en estos temas, solamente actúa como un agente regulador, pero no en este caso administra las empresas, ¿ya? Y eso es justamente, profesor, por temas de que bastante de las empresas anteriormente, profesor, habían quebrado por un mal manejo del Estado. Entonces, eso también, profesor, es un buen punto para ir analizando. Ahora, según el aspecto jurídico, profesor, hay empresas individuales y empresas colectivas. Las individuales, profesor, que están en este caso en una responsabilidad limitada, o sea, profesor, solamente un empresario. Por ejemplo, un bar, una tienda, profesor, es una empresa en este caso individual. Una empresa, profesor, colectiva, también conocida como las empresas de sociedad anónima, tienen dos o más socios, ¿ya? Entonces, profesor, su responsabilidad en este caso, profesor, es limitada. Va de 2 hasta 20 socios, una empresa colectiva. ¿Puede, profesor, en este caso surgir? Sí, puede justamente surgir ese tipo de empresas. Ahora, por su tamaño, profesor, hay micros y también en este caso, profesor, micro y macro, en este caso, empresas. Las micro, profesor, en este caso, van en relación a sus ventas, en este caso, al costo de sus ventas anuales. Llegan en este caso, profesor, a un máximo de 150 UITs, unidades impositivas tributarias. Si en el caso de las micro, en el caso, profesor, de las pequeñas, son micro, pequeñas y gran empresas, ¿ya? Las pequeñas, en este caso, profesor, van de los 150 UITs hasta los 1.700 UITs. Ahí ya encontramos una mayor cantidad de socios, ¿ya? En las pequeñas. Y en las grandes, profesor, en este caso, profesor, en las grandes, pues ya tenemos más de 250 personas que trabajan justamente en ese tipo de empresas. Pero antes de ellas están también las empresas, en este caso, profesor, locales, ¿no? Las locales, profesor, tienen ventas anuales de superiores a las 1.700 UITs hasta las 2.300 UITs. Ya, esas UITs, profesor, son unidades impositivas tributarias, de acuerdo, en este caso, profesor, a la cantidad justamente de trabajadores y, en este caso, de lo que expende dichas empresas. ¿Qué más, profesor? Bueno, por su ámbito de actuación tenemos empresas locales, que en este caso, profesor, se concentran en el entorno más cercano de donde nosotros estamos, están en nuestras localidades, en nuestra región, o en este caso, profesor, en nuestra provincia o en nuestra región. Las empresas nacionales, sin en cambio, profesor, vienen representando en su totalidad el territorio nacional. Puede ser que alguna de estas empresas, profesor, nacionales tengan sus sedes, en este caso, en las regiones. ¿Es un tipo también de empresa, profesor? Sí. Y las transnacionales, profesor, son aquellas empresas que extienden su campo de operaciones a otros países. Por ejemplo, profesor, el tema de Gloria. Gloria, por ejemplo, el grupo Gloria, profesor, es un grupo de empresa grande que ha inspeccionado en diferentes rubros, rubro profesor, de construcción como el cemento, en el rubro de lácteos, y esta transnacional, profesor, ya se ha extendido a otros países. Gloria está en Chile, Gloria, profesor, está en Panamá, en otros países. Es una empresa peruana, profesor, sí, pero que se ha ido extendiendo y ha abierto, profesor, un campo de operaciones en diferentes países del mundo. Ahora, los factores en este caso de producción. Todos los elementos, profesor, que intervienen en este caso en la producción de algún bien o algún servicio, profesor, van a ser, van a ser en este caso constituidos en los siguientes elementos. Tenemos el elemento, profesor, del trabajo, del capital, la tecnología y la naturaleza. El capital, profesor, en este caso, todos los insumos y también, profesor, el dinero que nosotros podemos considerar para emprender, profesor, este factor de producción.
el modo, profesor, en este caso de tecnología que nosotros utilicemos, obsoleto, profesor, o moderno. La naturaleza está inviscuida con los recursos naturales, los cuales, profesor, los necesitamos dentro de nuestros insumos. Y el trabajo, profesor, ejercido en este caso, ¿por quiénes? En este caso, profesor, por las unidades de consumo o las familias. Vayamos al primer factor. El factor, en este caso, profesor, naturaleza o tierra. Este factor, profesor, está constituido en este caso por un conjunto de elementos preexistentes al ser humano. Ese conjunto, profesor, de elementos preexistentes al ser humano son justamente transformados en el proceso productivo. ¿A qué nos referimos, profesor? Esos elementos preexistentes puede ser, profesor, en este caso, algún árbol, la agricultura, profesor, la ganadería propiamente dicha, ya que justamente, profesor, está involucrada dentro del factor naturaleza. Los recursos naturales son todos aquellos elementos, profesor, que los seres humanos extraemos de la naturaleza, que en este caso no han sido procesados por la mano del hombre. Las podemos encontrar de forma natural. Por ejemplo, profesor, las no renovables. El efecto, profesor, de los hidrocarburos, del gas, del petróleo. ¿Lo podemos en este caso, profesor, encontrar libremente? Sí, lo podemos encontrar libremente. El sol, el aire, el agua, profesor, todo ello también es un recurso natural. Las renovables, en este caso, profesor, como las plantitas, los árboles, la lluvia, todos ellos, profesor, en este caso también los podemos encontrar como parte de los recursos naturales, ¿ya? En este caso, profesor, renovables que se van renovando, que pueden, profesor, de nuevo volver a surgir. No renovables, profesor, que una vez que se agoten, ya no se puede, profesor, obtener más. Y las inagotables, profesor, en este caso, las que siempre van a estar ahí, que tienen un proceso constante. El ciclo del agua, profesor, por ejemplo, es algo inagotable. Ahora, constituyen, profesor, en este caso, los recursos naturales el objeto de producción y cumplen, profesor, un rol pasivo. A través de estos, profesor, se van a justamente realizar, ¿qué cosa? El procesamiento de esos bienes y recursos. Ahora, ¿cómo se clasifican, profesor, los recursos naturales? Los recursos naturales, profesor, se clasifican por su naturaleza, por su duración, ya, entre otros. Vamos a ir trabajando, profesor, cada uno de ellos. Por ejemplo, por su naturaleza, profesor, estos pueden ser clasificados como animales, vegetales y minerales. Animales, profesor, cuando su propio componente, pues, son la fauna. Están, en este caso, profesor, generados para la utilidad del hombre. Vegetales, profesor, cuando en sus componentes son la flora, que justamente brindan utilidad también al hombre. Y los minerales en relación, profesor, a los metales preciosos y también a los no metales preciosos. Metales preciosos, profesor, oro, plata, cobre. No metálicos, yeso, azufre, entre otros. Carbón, todos ellos, profesor, también son minerales, en este caso, que son extraídos en parte de esa clasificación de los recursos naturales. Ahora, por su duración, profesor, estos pueden ser permanentes, renovables o no renovables. Permanentes, profesor, quiere decir que abundan en nuestro planeta y que difícilmente, profesor, se puedan agotar. La roca, la arena, el aire, el agua, el sol, la luz solar, ¿no? Renovables, profesor, son aquellos elementos que pueden, en este caso, renovarse. Pueden volver, profesor, a producirse. El caso de la flora y el caso de la fauna. Ahora, pueden, en este caso, profesor, ser susceptibles de agotarse, pero gracias a un manejo, profesor, racional y planificado, pueden mantenerse e incluso aumentarse a través de un desarrollo sostenible. Ahora, no renovables, profesor, son aquellos que solo sirven una vez al hombre, ¿ya? Y luego se extinguen. El caso, profesor, de los hidrocarburos, ¿no? El caso del petróleo, del gas. El gas o el petróleo, profesor, una vez que es explotado, se termina, profesor, en este caso, de explotar todo el yacimiento, ya nunca más, profesor, en este caso, volvemos, ¿qué cosa? A tener, profesor, petróleo en ese lugar. Ya lo hemos extraído todo. Por eso, profesor, en este caso son no renovables. No se puede, en este caso, profesor, volver a producir. Ahora, la energía, en este caso, no renovable. Diversos, en este caso, medios y formas de donde los seres humanos, pues, obtienen, en este caso, profesor, la energía. La energía no renovable se utiliza en la producción, en la supervivencia, así también como en el desarrollo de diversas, profesor, actividades que van a ir desarrollando quién, va a ir desarrollando el hombre, ¿ya? Esa energía, profesor, no renovable, la energía en este caso, profesor,
nuclear, por ejemplo, como recurso, profesor, energético, tenemos también una clasificación. En esa clasificación, profesor, la energía no renovable o contaminante son las siguientes: la energía nuclear, la energía de combustibles y fósiles. Cuando decimos, profesor, no renovables, es que estas no se pueden volver, ¿qué?, a hacer. El caso del gas natural, el caso, profesor, del petróleo, que es un combustible justamente fosilizado, pues viene o proviene justamente de ese recurso energético. En el caso, profesor, de la energía nuclear, bueno, en el caso de la energía nuclear, profesor, hay una desintegración justamente del átomo de algunas sustancias radioactivas. En el Perú, profesor, ¿poseemos este recurso energético nuclear? Sí. En la parte de Lima ya hay justamente un, hay, profesor, un sitio donde se ha experimentado con esto de la energía nuclear. Todavía está, profesor, en avance, sí, pero que dota, creo, en este caso, profesor, de energía, sí. Es un recurso energético que a la larga, profesor, se va a tener que utilizar, creo que sí, a la larga se va a tener que utilizar. Luego, en este caso, profesor, tenemos fuentes de energía renovables, las que podemos ir renovando, profesor. El caso de la energía hidráulica. En este caso, profesor, a través de la generación, en este caso, profesor, de fuerza de los dínamos. Esto, profesor, va en generación ¿a qué? A las hidroeléctricas, ¿no? Las hidroeléctricas, profesor, hacen uso de esa energía y en este caso hidráulica. Por lo tanto, profesor, generan justamente energía. Ahora, no solamente, profesor, energía para el consumo humano, sino también hay energías, profesor, para los barcos, para las máquinas, para las locomotoras, que también, profesor, se abastecen de este tipo de energía. Los otros procesos son de energía solar, a partir justamente del aprovechamiento de los rayos solares, ¿ya? A través, profesor, de los paneles, podemos captar, concentrar y difundir, profesor, la generación de calor o también, profesor, la generación de electricidad. Tenemos también, profesor, la energía eólica, captada en este caso, profesor, por el viento, por las turbinas de los molinos. A través de estas, profesor, también podemos obtener, ¿qué cosa? Podemos obtener la energía. La energía, profesor, de origen biológico. En este caso, profesor, el biogás. Profesor, esa descomposición de la materia orgánica de los animales, así como también, profesor, la energía de la combustión de los árboles, la leña. Ahí también, profesor, tenemos fuentes de energía renovable. Otro tipo de energía, profesor, es la energía geotérmica. En este caso, profesor, sacada de las aguas termales o los géiseres, profesor, cercanos a los volcanes. A partir de ello, profesor, podemos generar en este caso electricidad y es un tipo justamente de fuente de energía renovable. Otras fuentes, profesor, de energía, bueno, están las celdas de hidrógeno, la mareomotriz, profesor, que también son en este caso practicadas en otros lugares. Ahora, pasemos, profesor, al factor en este caso humano o de trabajo. El factor humano de trabajo, profesor, es una actividad física y también mental. ¿Que quién la realiza, profesor? La realiza el hombre. La realiza, profesor, el hombre. El cambio de una remuneración que puede, profesor, adoptar en este caso diferentes formas: salarios, jornales, honorarios para los profesionales, beneficios empresariales. O sea, profesor, el cambio de remuneración del trabajo y el dinero adopta justamente esas formas. Ahora, lo único que puede en este caso, profesor, ponerse en marcha es el proceso productivo a través del factor humano o del trabajo. Y ese factor humano, profesor, es muy importante dentro de qué? Dentro de las unidades productivas, porque a través de su esfuerzo, a través, profesor, de ese proceso productivo, se van a realizar, ¿qué cosa? Los bienes y los servicios. El otro factor, profesor, es el factor del capital o también llamado dinero. Todos los bienes económicos, profesor, que se dedican a la producción de nuevos bienes económicos contienen un factor de capital. Este factor, profesor, del capital va derivado en este caso de la acción del hombre sobre la naturaleza y también, profesor, cumple un rol de apoyo en la producción. El capital se forma a través, profesor, del ahorro, de la inversión, de los excedentes de la producción, del trabajo, profesor, que realiza el hombre sobre la naturaleza y la plusvalía. La plusvalía en este caso, profesor, es el trabajo justamente del hombre, ¿ya? El sobretrabajo que genera este mismo. En una empresa pueden haber, profesor, trabajadores que pueden realizar una actividad, ¿no es cierto?, y una cierta cantidad en un momento, pero hay algunos, profesor, que trabajan
o aumentan un poco más de su esfuerzo y ahí, profesor, ahí ejerce, profesor, una mayor cantidad, en este caso, de servicios y de bienes. Esa mayor cantidad de servicios y de bienes, profesor, está involucrada con la plusvalía, profesor. Ahora, ¿qué tipos de capital en este caso, profesor, tenemos? Bueno, tenemos capital tangible y capital intangible. El tangible, profesor, va en relación al que tiene, en este caso, profesor, estructuras y los podemos tocar. El caso de edificios y de casas es un capital, profesor, en este caso, de estructuras tangibles. Los equipos, profesor, los automóviles, profesor, los carros, las máquinas, las herramientas, es un tipo de capital, en este caso, tangible. Luego, profesor, tenemos en este caso los inventarios. Los inventarios, profesor, como los automóviles o los lotes de los comerciantes, profesor, bueno, en este caso, profesor, inventarios de los automóviles en lotes son algunos también de los capitales tangibles que nosotros podemos ir determinando dentro de una empresa. Ahora, dentro del capital intangible, profesor, aquello que nosotros no podemos tocar, ¿no es cierto? Pero sí, profesor, podemos verlos, están ahí, está en el tema de los software. Por ejemplo, los sistemas operativos de las computadoras, el Windows, profesor, todos ellos. Las patentes, sin en cambio, profesor, son justamente las que usan los microprocesadores. Son las marcas justamente, profesor, latentes de algunas en especial. Luego tenemos, profesor, las marcas de algunas industrias, de algunos productos, como el tema de la Coca-Cola, del Apple, profesor, que son marcas o también en este caso son tipos de capital intangible. ¿Ya? Ahora, profesor, entonces, estos son los tres, en este caso, profesor, niveles, en este caso, del capital, ¿ya? O bueno, en este caso, profesor, son los tres elementos que justamente hemos ido encontrando dentro de esta primera parte. Vamos entonces, profesor, viendo de que en un primer momento hemos encontrado las empresas. Las empresas, profesor, conformadas por las unidades de producción, tienen una función, en este caso principal, la cual su función, profesor, es ampliar las ganancias en este tipo, profesor, en este caso de mercancías, o bueno, en este tipo, profesor, de unidades, las empresas tienden, en este caso, profesor, a dedicarse a diferentes rubros. Y esos rubros, profesor, lo hemos visto en este caso en el proceso pues, de circundación, profesor, de cada uno de ellos. Vamos a ir en este caso, profesor, partiendo, ya, vamos a ir en este caso, profesor, partiendo de la primera imagen en la cual nosotros pues hemos ido, profesor, estableciendo esos procesos económicos de la macroeconomía, ¿ya? En ese proceso, profesor, justamente está inviscuido, ¿qué cosa? Todos esos elementos que hemos ido trabajando, empresa, capital, recursos naturales, que todos ellos, profesor, son consignados a través de esa primera fase del proceso económico, ¿ya? Entonces, profesor, el proceso económico es un flujo, en este caso, continuo, que en este caso, profesor, involucra los diferentes tipos de pasos para los cuales, profesor, en este caso, van a determinar esas etapas o esos procesos económicos partiendo desde una producción hasta, profesor, llegar a una inversión, en parte, profesor, de los recursos. Ahora, jóvenes, nos vamos a quedar en esta primera parte, ¿ya? ¿Por qué, profesor? Porque en esta primera parte tenemos que ir resolviendo, profesor, las primeras preguntas en relación a nuestro, ¿cómo se llama? A nuestra práctica, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer, profesor, vamos a sacar en este caso la práctica número 4, si no me equivoco, y es la práctica 5. La práctica en este caso, profesor, es número 5 y vamos, en este caso, profesor, a ir por las primeras preguntas de reforzamiento. Voy a abrir en este caso mi práctica, mientras ustedes van abriendo las de ustedes, para irla en este caso, profesor, viendo. Me esperan un momento, en este caso voy a abrir. Ujú, en su momento. En este caso, profesor, estamos en la práctica número ya 4, si no me equivoco, 5. Esta es la práctica 5.
Bueno, a ver, espérenme un momentito. Práctica. Ujú, ya. Ujú. La práctica número 4. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mm, Esta de aquí creo que es. Usted ya tiene la práctica número 5, jóvenes. Ahora está descargando. Ya. La práctica número 4, 4, 4, 5. No la tengo aquí. A ver, ¿dónde está? La volveré a subir, profesor. ¿La ha subido? Se habían subido todas las prácticas, pero al parecer se han borrado algunas. Ya, a ver, vuelve a subir en este caso, Rodrigo. Por favor, te lo agradecería. Ujú. Estoy tratando de abrir, pero no está abriendo aquí. Mientras, vamos en este caso. Ya. Es la práctica número 5. La número 5 dice, ¿dónde está? No, todavía no la abre, jóvenes. Ya Pero está bueno, en el Classroom, profesor. ya está en el Classroom. Ya, lo voy entonces a descargar. Porque la que tengo aquí no está abriendo. En la práctica número 5. Voy a ingresar. Mm, De paso, me faltaba en este caso subir las últimas diapositivas. La voy en este caso también ir subiendo. Classroom, ¿dónde está? A ver, Classroom. Aquí está. Aula 120. Ya. Ahí acá está, la práctica número 5. Ya, voy descargándola. Acá está. Ya, aquí está. Ya.
Vamos y entonces, jóvenes, con la práctica. Ya la descargué. Ven, acá se nota. Voy a presentar pantalla y vamos a ir, profesor, en este caso, viendo. Ya. ¿Están observando mi pantalla todavía? Sí, profesor. ¿Sí se está viendo? A ver, espérenme, porque yo no lo noto. Ujú. Ya, ahí está. En este caso, jóvenes, esta es la práctica número 5. Ya, la práctica, profesor, número 5. Entonces, vamos a empezar. Acá dice para el área de ingenierías y biomédicas. Esa parte no. Nos toca a nosotros para la parte de sociales. Sociales, sociales. Aquí, todas las áreas. Dice la pregunta número 11, ¿no? Nos habla, profesor, en relación a que dice, analiza cada una de las... ¿Mm? Nos dice en este caso, analiza cada uno de los enunciados sobre los procesos económicos e identifica la respuesta correcta. Teniendo en cuenta las fases del proceso económico, complete el siguiente esquema. Nos habla procesos de producción, circulación, falta aquí, profesor, uno, consumo e inversión. En esta primera, profesor, pregunta, ¿cuáles serían en este caso, profesor, los procesos que nos hacen falta? Nos dice, profesor, las respuestas en este caso, la alternativa A, distribución y gasto; B, ahorro e ingresos; C, distribución traslado; D, distribución ahorro o ahorro y reparto, ¿no? Ahí, profesor, ¿cuál en este caso marcaríamos? Muy bien, en este caso Abraham, profesor. La alternativa número D, ¿no es cierto? O la letra D, de Diosito. Distribución y ahorro. Producción, circulación, distribución, consumo, ahorro e inversión, profesor. En este caso son los cuatro factores, bueno, los dos factores que faltaban, profesor, dentro de esas fases del proceso económico. La pregunta 12 dice, profesor, Antonia quiere saber cómo se denomina la unidad de producción en nuestro país encargada de decidir qué producir, cómo producir y cuánto producir. ¿Podrías ayudarle reconociendo la alternativa correcta? A, el Estado; B, la empresa; C, la familia; D, el empresario; o E, la producción. ¿Qué marcaríamos, profesor, en esa respuesta? A ver, vamos a ir viendo, profesor. Creo que esa, profesor, ya es a ojo cerrado, ¿no es cierto? En este caso, profesor, la alternativa B. La empresa, en este caso, profesor, justamente es la encargada de qué? Es la encargada, profesor, de las unidades de producción. Las unidades de producción. ¿Quiénes producen? En este caso, las empresas. La siguiente dice, observa las siguientes imágenes y reconoce qué factor de producción corresponde. Factor natural, factor de trabajo, factor de capital, factor de tecnología o factor de innovación. ¿Cómo se llamaba, profesor, todos estos procesos? Hidrocarburos, profesor de plantas y también profesor de algún tipo de energía proveniente de la naturaleza. En ese caso, profesor, era la alternativa A, profesor, era un factor natural. Muy bien, jóvenes, es un factor en este caso natural, que nos da en este caso, profesor, la propia naturaleza. Ahora, dice aquí, en los últimos días se viene juzgando mucho la labor de la policía del Perú, sobre todo por los enfrentamientos que ha tenido con los manifestantes del sur del país. Sin embargo, ellos consideran que solo están brindando su servicio al Estado para conservar el orden interno del país. Si la labor del policía es un servicio por el cual ellos reciben una remuneración, entonces, ¿a qué factor de la producción corresponde? ¿Es un factor tecnológico, un factor de trabajo, un factor natural, capital o un factor social? Ahí que marcaríamos, profesor, es un factor de trabajo. Muy bien, Jorge, muy bien. En este caso, Yaselin, ya es un factor, en este caso, profesor, de trabajo.
la prestación. La E no sería, profesor, un factor social, ¿ya? En este caso, profesor, es un factor de trabajo. Muy bien en este caso, joven. Hemos, profesor, avanzado unas 4 preguntas, por lo menos, ¿ya? Porque todavía nos falta terminar el tema. La siguiente clase vamos a terminar, profesor, el tema y vamos a empalmar con lo otro. Ya, entonces nos vamos a quedar, profesor, en esta primera parte y ya nos vemos en este caso el día lunes con ustedes, ¿no? Porque, profesor, con ustedes nos vemos ya el día lunes. Entonces, nos quedamos en esta parte. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, Carol. Hasta luego, Karen. Hasta luego, Abraham. Cuídense. Nos vemos, profesor. Gracias. Eso sería todo, chicos. Hasta mañana.